Vamos, como les digo, a trabajar hoy con el enfoque sociocultural de la educación, cuyo principal exponente es Vygotsky. Eh, Básicamente, cuando hablamos de lo que es el triángulo educativo o de estas tres aristas que componen el hecho educativo, nos encontramos al alumno, que es quien aprende, nos encontramos al docente, que es quien enseña, y lo que hay que enseñar y aprender, que se conoce como los contenidos. Este es el esquema básico en el que muchos de los enfoques se basan. Sin embargo, los planteamientos de Vygotsky a esto lo enmarcan dentro de un contexto en el que se dan diferentes interacciones sociales. Y gracias a ello, y evidentemente por medio del vehículo que se llama el lenguaje, es como esas interacciones sociales permiten regular y modificar la conducta humana y a fin de cuentas las mismas relaciones entre las personas, siempre dentro de lo que se considera relevante en un contexto dado, para que entonces se considere que la persona aprenda. Desde esa perspectiva, entonces, existen algunos planteamientos iniciales de Vygotsky que son los que vamos a denotar a continuación. Uno de ellos es que las interacciones sociales permiten organizar la actividad del alumno, además que la educación es un factor determinante en la construcción de una nueva persona según sus posibilidades y necesidades, que los proyectos educativos deben tener trascendencia o utilidad social y que los planteamientos de Vygotsky concluyeron desgraciadamente con la muerte muy temprana de él, a los 37 años, y que fueron retomados a inicios de la década de los 70 y de los 80 del siglo XX. Incluso se nos habla, no solo en esa lectura, sino que en otra literatura adicional, donde casualmente lo que tenemos la posibilidad es de ver cómo la producción de Vygotsky, que murió a mediados de la década de los 30, más bien se difunden entre 30, 40 y 50 años después. Entonces, en algún momento coexistió en cuanto a algunos planteamientos de Piaget y también fueron sus discípulos, las personas que siguieron este enfoque, quienes se encargaron todavía de difundir y de ampliar este enfoque y esos planteamientos iniciales de Vygotsky a otros campos que están vinculados con la educación, pero que también ahora, por ejemplo, tienen la forma de adaptarse a la enseñanza basada en tecnologías de la información y la comunicación. Los planteamientos entonces de Vygotsky parten en alguna medida de una crítica de la psicología evolutiva planteada por Piaget que vimos en la sesión anterior, pero es importante considerar que Vygotsky no propuso ningún modelo de funcionamiento psicológico individual, sino que la idea de él era una psicología más global y que se preocupara por otras cosas, en particular cuyo objeto de estudio fuera la conciencia. Y las primeras ideas de Vygotsky lo que decían es que la conducta humana no solo está guiada por procesos biológicos, sino que también hay componentes subjetivos que no siempre son de naturaleza racional y que no siempre se aprenden, que son los que guían esa conducta humana. Entonces aquí viene una primera crítica a este enfoque biológico, que es el que nos presentan las etapas de Piaget, y que Vygotsky lo que hace es más bien agregarle este elemento subjetivo que se da mucho con la interacción social. Entonces, Vygotsky nos habla de que existen dos clases de procesos o funcionalidades psicológicas, las que él le llama procesos inferiores y procesos superiores. A los inferiores también les llama elementales. Y de hecho hay un libro que se llama, de Vygotsky, que se llama Procesos Psicológicos Superiores y que está en la carpeta con los documentos digitales del curso. Ustedes ahí pueden acceder a todo el libro. Está en PDF y sería, bueno, es parte de la formación que ustedes puedan acceder a los clásicos, no resumidos, sino que en sus obras completas.
Hablemos un poquito de cada uno de esos procesos. Cuando nos referimos a los procesos psicológicos inferiores, los comprendemos como aquellos que permiten explicar la conducta animal, pero no la conducta humana, y que están directamente determinados por estímulos procedentes del entorno. Entonces, un par de ejemplos de esos procesos inferiores o elementales son la memoria y la atención. De hecho, hay diferentes experimentos que se concentran en esos dos procesos y se llaman elementales casualmente por estar determinados directa y completamente por estímulos externos, por estímulos del entorno. Por otra parte, los procesos psicológicos superiores guían la conducta humana mediante la autorregulación y permiten que la adaptación que se haga al entorno o al medio sea una adaptación activa. O sea, hay una interacción real. No es nada más cómo me acomodo, cómo asimilo las cosas, sino que cómo me adapto de manera activa a ese medio. Y hay mecanismos como la autorregulación que es parte de estos procesos psicológicos. Entonces, además, estas funcionalidades superiores me permiten la creación y el uso de estímulos artificiales que son las causas inmediatas de la conducta, de la forma en la que procedemos las personas. Por ejemplo, la lengua escrita, los conceptos científicos, son parte de esos estímulos artificiales que son parte de los símbolos y de los signos que habla Vygotsky, que nos permiten casualmente esta interacción y este componente humano, que se conoce como procesos psicológicos superiores. Cuando Vygotsky se refiere a la conducta humana, lo primero es que se apoya en la experiencia acumulada por generaciones anteriores y que no está presente al nacer, sino que Vygotsky plantea que se va adquiriendo mediante procedimientos diversos, donde la educación es el principal de esos procedimientos. Entonces, aquí hay una gran diferencia con algunos planteamientos de Piaget y también algunas de las críticas que se le hace a los planteamientos de Vygotsky, en el sentido de cómo él, aunque alguna literatura dice que no, pero algunos detractores de sus planteamientos dicen que sí, que él lo que hace es basarse en la enseñanza directamente y en la educación formal para casualmente estos cambios y esos desarrollos en la conducta humana. Eh, Básicamente lo que hace es decir que la educación es el principal procedimiento para ir modificando e ir desarrollando la conducta humana. No dice que es el único. Sin embargo, pareciera ser que lo privilegia de una manera excesiva. Lo otro es que concibe la conducta humana como una experiencia histórica y una experiencia social en la que se pueden establecer conexiones a partir de experiencias de otras personas y con otras personas. Esto nos quiere decir entonces que ya no se trata nada más de cómo desde la posición biológica yo voy desarrollándome de una manera individual, sino que el establecimiento con otras personas es lo que me permite ir desarrollando mi conducta y la parte cognitiva. Esto hace que Vygotsky conciba que la adaptación al medio es activa y que no está sujeta a estímulos y respuestas como lo planteaba el conductismo de principios del siglo XX. Noten que él hace esos planteamientos donde refuta el conductismo en un momento en el que este enfoque, el enfoque conductista, estaba teniendo su principal desarrollo y apogeo. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Entonces, cuando Vygotsky habla y apela a que nos adaptamos al medio de una manera activa y vinculándonos o conectándonos con las experiencias de otras personas, se está oponiendo al enfoque conductista de estímulo-respuesta y también a la parte meramente biológica. Otros planteamientos de Vygotsky nos hablan de que al inicio de la vida lo que tenemos son las funciones psicológicas elementales, la memoria, la atención,
y que la psicología debería tener como objeto de estudio la explicación de cómo pasamos de lo natural a lo cultural. En otras palabras, cómo se da ese tránsito de las funciones psicológicas elementales a las funciones psicológicas superiores. Y entonces agrega que hay formas de mediación. Este concepto de mediadores es muy interesante y muy importante en Vygotsky, porque dice que esas son las formas que nos posibilitan el paso entre lo elemental y lo superior. Y por ejemplo me agrega que diferentes experiencias culturales pueden producir diferentes o diversos procesos de desarrollo. Y aquí es donde viene otra de las críticas que se le hace a los planteamientos de Vygotsky. Bueno, si lo está vinculando tanto a una educación formal y si viene una parte de apoyo de una persona más capaz, como le llama en alguna de las traducciones, y si esa persona no tiene una diversidad de experiencias culturales, de alguna manera viene a condicionar el desarrollo cognitivo y educativo que pueda tener una persona. Entonces, viéndolo en positivo, más bien vemos cómo las diferentes culturas me permiten diferentes desarrollos, pero viéndolo desde el punto de vista negativo, ante una poca diversidad de experiencias culturales, tendríamos una incidencia negativa en el proceso de desarrollo de las personas. Uno de los conceptos medulares para Vygotsky es el término conciencia, y él se refiere a la conciencia en la forma en la que como especie humana reflejamos la realidad. Esa realidad no es como un espejo de nosotros mismos, sino es que es una realidad que emerge en un medio sociocultural. Y a eso le agrega que no solo se da para poder comprender esa forma en la que concebimos la realidad, que no es solamente con características biológicas o con características cognitivas, sino que le agrega un componente adicional y es la parte afectiva. A ello, plantea que la psicología se debe dedicar al estudio de las distintas reestructuraciones de la conciencia a lo largo del desarrollo. ¿Qué es lo que me está diciendo Vygotsky? Que la conciencia entonces no es algo estático, sino que se va reestructurando. Y esa reestructuración es la que él plantea como la forma de adaptarse activamente al entorno. ¿Por qué? Porque recuérdense que la conciencia es la forma en la que reflejamos y concebimos la realidad que se considera para interactuar en la sociedad. Y él me dice, bueno, si tiene componentes biológicos y cognitivos, pero además afectivos, entonces, como persona y gracias al lenguaje que me permite comunicarme con las demás personas que también están en mi entorno, yo voy reestructurando mi conciencia. Y eso es lo que me permite desarrollarme y eso es lo que me permite interactuar y por ende convivir. Entonces, Vygotsky lo que propone es incluir la evolución de la especie, la evolución cultural y la ontogénesis. Este proceso que podríamos hablarlo entonces como algo de maduración orgánica. El desarrollo humano para Vygotsky entonces es la mezcla de la maduración orgánica, entendida como la evolución biológica de la especie, sumándole la historia cultural, es decir, el desarrollo histórico y cultural desde el hombre primitivo para poder concluir el desarrollo humano como ese desarrollo psicológico a través de la relación con las personas que nos rodean. Esto es lo que sería el desarrollo humano de acuerdo con los planteamientos de Vygotsky y su enfoque sociocultural. Hablando específicamente de este enfoque, lo que diríamos es que a partir de la actividad sociocultural que él lo plantea que se da gracias al trabajo y al lenguaje, hay una nueva forma de desarrollo que nos va a permitir llegar a esas funciones psicológicas superiores. La conducta entre los miembros de la sociedad se puede regular en el ámbito de las relaciones sociales y la especie humana elabora sistemas artificiales, complejos y arbitrarios para poder controlar la conducta y la interacción,
pero también para poder mediar la propia conducta y permitir con esa mediación vincularnos con otras personas. Y dice que de esos sistemas complejos arbitrarios, el lenguaje es el más importante, porque es el que nos permite y nos facilita la comunicación. Y en esto habla de que hay una distinción básica entre ser humano y animales, y es que el ser humano logra como especie crear y utilizar signos y símbolos. Con estos signos y símbolos me refiero, por ejemplo, a esto que señalábamos en el punto anterior de los sistemas artificiales complejos y arbitrarios, uno de ellos que es el lenguaje. Tenemos entonces aquí una afirmación crucial del planteamiento de Vygotsky, que es que el lenguaje es el principal instrumento de la conciencia humana, o sea, de la forma en la que aprehendemos la realidad, por lo que su origen es social, aparece en la relación con las demás personas y nos permite regular y controlar los intercambios sociales. Quiere decir que no estamos concibiendo cómo la persona se desarrolla y va cambiando con el tiempo en su desarrollo cognitivo, sino que lo que decimos es que hay un origen social, que nos relacionamos con las demás personas y que el intercambio social que lo permite el lenguaje es lo que va garantizándonos o lo que nos va ayudando a desarrollar. Pero también hay otras anotaciones sobre el lenguaje, en particular que a medida que lo vamos dominando, a medida que lo vamos usando, lo empleamos como instrumento para resolver problemas. Problemas en general, situaciones. Cada persona lo utiliza también para regular y planificar su propia conducta. En otras palabras, dice Vygotsky, se pasa del lenguaje egocéntrico, que se puede escuchar, al lenguaje interior, que ya no tiene ese sonido porque es el que interiormente nos permite entender nuestras ideas, comunicarnos y reflexionar con nosotros mismos. Y ya no es ese lenguaje egocéntrico en el que yo trato de darle sentido y trato de comunicarme inicialmente conmigo mismo y es totalmente auditivo. ¿Cómo se aprende entonces desde esta perspectiva del enfoque sociocultural? Lo primero es comprendiendo que la conciencia, ya lo hemos dicho, es un producto social y es un producto social que se da por la interacción, por las relaciones entre personas. No es algo que se dé de manera aislada. Además de eso, se plantea que los menos capaces aprenden porque los más capaces le enseñan. Y esta frase de acá es objeto de grandes críticas aún en la actualidad, sobre todo porque pareciera ser que niega el autoaprendizaje y que supedita la capacidad de aprender a que alguien enseñe. Y ya hemos dicho a lo largo de este curso que igual a como podemos enseñar y no necesariamente la gente aprende, también hay gente que aprende sin necesidad de que alguien directamente le enseñe. Entonces, aquí tenemos algunos puntos, por decirlo así, de discordia o de crítica en lo que se refiere a uno de los planteamientos principales de Vygotsky. Agreguemos un poco más. Se aprende debido a que el contexto cultural le da relevancia a símbolos y a procedimientos como el lenguaje que nos permiten participar activamente en la vida social. Y además que la enseñanza formal actúa como mediadora en el desarrollo de una persona, que permite amplificar la conciencia y todas sus funciones, la memoria, la atención, que son elementales, pero también la resolución de problemas que se considera ya como un proceso o una función superior. Vinculado al aprendizaje escolar está también el desarrollo en los planteamientos de Vygotsky. Lo primero es que él parte de que cada persona construye de fuera hacia adentro lo que va conociendo del mundo. ¿Por qué? Porque se hace a partir de la interacción de las relaciones sociales. Además, la conducta individual está guiada y planificada por cada persona. Y esto es posible casualmente porque cada uno de nosotros, de acuerdo con Vygotsky, cuenta con herramientas externas que permiten esa guía y esa planificación. Y esas herramientas las vamos aprendiendo conforme nos relacionamos con otras personas y también a través del hecho educativo,
es decir, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto hace que él plantee algo que se conoce y que quizás sea uno de los principales puntos, que es la zona de desarrollo próximo. Alguna literatura concibe esta zona de desarrollo próximo como una metáfora, y lo que nos dice es que es una forma de pensar en cómo empujamos a nuestros estudiantes fuera de la zona en que se sienten cómodos, pero que en realidad no están aprendiendo nada, y en una zona que está más allá de ellos. O sea, si establecemos la tarea de aprendizaje demasiado lejos del estudiante y no lo apoyamos, ingresa a lo que se llama zona de pánico. Esto no es un lenguaje de Vygotsky, es unas interpretaciones que se han dado para poderlo entender y explicar mejor lo que es el concepto de zona de desarrollo próximo. Y entonces dice, si ingresa a la zona de pánico y no puede involucrarse con el aprendizaje, lo que hace, por ejemplo, dice, ese es el niño que solo mira su vehículo de 3 ruedas. Luego el de 2 ruedas y dice, no, no puedo hacer eso ahora, y tienen razón, no pueden solos. Este ejemplo, esta metáfora, es como cuando alguien va a aprender a andar en bicicleta. Y entonces, dice, para usar entonces esa otra metáfora, es poner a un niño que monta un vehículo de 3 ruedas en un vehículo de 2 ruedas. No puede hacerlo todavía y está por delante de su capacidad de desarrollo actual. ¿Qué es lo que se pretendería entonces? Que si colocáramos 2 ruedas, los rodines que nosotros le llamamos, en el entrenamiento, para entrenar, perdón, en la bicicleta, para ayudarla a sostener firmemente mientras intenta montar, si los levantamos después de que se caigan y los volvemos a colocar, van a aprender ya solamente con 2 ruedas y luego le quitamos esos rodines para poder devolvernos a todo el proceso de cognición. ¿Qué es lo que queríamos o qué es lo que pretenderíamos con esto? Que pasemos de esto, vean cómo está el adulto sosteniendo la bicicleta, además de eso tiene los rodines, para pasar casualmente a esto, a esa autonomía, porque ya la persona pasó de lo que quería o de lo que sabía a lo que queremos que llegue a saber. Entendiendo esta metáfora y entendiendo estas ideas, podríamos plantear lo siguiente. Tenemos una zona de desarrollo real que son las habilidades actuales del niño, o sea, lo que ya sabe, donde no hay ayuda de otras personas. La zona de desarrollo próximo se da gracias a un proceso de andamiaje que es casualmente ese aprendizaje guiado por otra persona. Vean que el proceso de andamiaje, y en particular el andamiaje, aunque se le ha adjudicado mucho a los planteamientos de Ausubel, es un concepto que se da desde Vygotsky, y casualmente ese andamiaje en el caso de Vygotsky lo que se refiere es a ese aprendizaje guiado por un adulto, por una persona considerada como más capaz, y ahí es donde se da una cognición socialmente compartida. Ahora, ¿para qué? Para poderlo llevar a una zona de desarrollo potencial, que es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar, o sea, lo que aprenderá, pero con el apoyo de otra persona. Viéndolo en una infografía, vean cómo entonces dice que la zona de desarrollo próximo se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo brindado por un adulto o un par más competente. La zona de desarrollo real entonces dice que son las habilidades actuales. La zona de desarrollo próximo es el proceso de formación con un aprendizaje guiado y donde se da un conocimiento socialmente compartido. Ya vimos que el lenguaje es casualmente ese vehículo para poderlo compartir. Y llegaríamos o pretenderíamos llegar a la zona de desarrollo potencial, que es el nivel que se puede alcanzar con el apoyo de otro. Aquí podríamos tener otra imagen de lo que nos permite entender casualmente esta zona de desarrollo próximo. Comenzaríamos con lo que ya saben las personas. Entraríamos aquí en el centro, en la zona de desarrollo próximo, donde contamos con habilidades demasiado difíciles de dominar para un niño por sí mismo, pero que se pueden orientar con el acompañamiento y el apoyo de una persona que tenga los conocimientos, para llegarlo, o para llevarlo, perdón, a lo que todavía no sabe, pero va a poder lograr.
va a poder lograr con esa compañía, con ese apoyo, con esa orientación. El aprendizaje entonces transita entre lo que ya sabemos, lo previo, el andamiaje que es esa orientación, acompañamiento y apoyo para transitar a lo que la persona aún no sabe, pero va a ser capaz de poder conocer. Las críticas principales que se le han dado o que se le han puesto a este enfoque sociocultural son algunas de ellas, que se prioriza el desarrollo individual en vez del aprendizaje cooperativo, que el profesor es un agente cultural y mediador esencial, es el encargado del andamiaje, pero que podría ser que por su propia historia más bien ocasione disparidad en la enseñanza y el aprendizaje, que no toma en cuenta el desarrollo tal como ser humano, por lo que el aprendizaje se liga casi de forma exclusiva al contexto sociocultural. En otras palabras, aquí la crítica está en que Piaget más bien lo que hacía era enfocarse en esa evolución biológica, biogenética de la persona. Y pareciera ser que Vygotsky, dicen sus principales detractores, deja de lado ese desarrollo de la persona para irse a achacarlo todo o prácticamente todo o de forma exclusiva, dicen los detractores, al contexto sociocultural, a las interacciones que se puedan dar con otras personas. Y que el proceso de enseñanza y aprendizaje básicamente lo que se concibe es como una enseñanza guiada, y esos detractores lo que dicen es, entonces, ¿por qué Vygotsky nos dice que hay una adaptación activa gracias a la interacción social, si más bien lo que estamos viendo es que hay una persona que sí sabe, que va a guiar por medio de ciertos procedimientos a un niño que es el que no sabe? Esto ha sido quizás parte de lo que se ha malinterpretado y una de las principales críticas o de las más fuertes a Vygotsky. Y entonces, para finalizar esta parte, se dice que el potencial para aprender depende excesivamente de la calidad de las interacciones sociales. En otras palabras, si las interacciones sociales, si el lenguaje no funciona como ese medio para poder vincularnos con los demás y pasar de las experiencias o de los procesos inferiores a los superiores, si eso no se da bien, entonces pareciera ser que entonces la gente no podría aprender. Eso evidentemente es una posición reduccionista, pero es una de las principales críticas que se le hace a Vygotsky. Vygotsky's theory of social development argues that community and language play a central part in learning, while Jacques Piaget concluded that children's cognitive development happens in stages. Vygotsky rejected his ideas and believed that children develop independently of specific stages as the result of social interactions. Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions: attention, sensation, perception, and memory. It is our social and cultural environment that allows us to use these elementary skills to develop and finally gain higher mental functions. This development ideally happens in the zone of proximal development. First, there is what we can do on our own. Then there is the zone of proximal development, which represents what we can do with the help of an adult, a friend, technology, or what Vygotsky called the more knowledgeable other. Last, there is what's beyond our reach. To illustrate this, let us think of twins who are raised in a community in which boys are expected to learn and succeed, while girls are only expected to be pretty. At the age of 10 months, both have the ability to crawl and are in the zone of proximal development for learning how to stand on their feet. The more knowledgeable other, in this case the father, provides the boy with opportunities to practice in a playroom that he has equipped with scaffolding and other objects. The boy is encouraged to explore the equipment, and eventually he uses it to pull himself up. A few hours later, he's cruising along the structures, and a few days later, he's standing on his feet. The girl also has the potential to stand, but does not receive any support in learning the skill. When we compare the two,
we see that while the girl is still trying to get up, the boy has moved into a new zone. He knows how to balance while standing and now has the potential to learn how to walk. Both will eventually learn how to walk, but according to Vygotsky, the boy will be more skilled. The same principles apply to all learning and the development of higher cognitive functions. And only those learning with the assistance of a capable mentor can reach the full potential of their ability. Vygotsky, therefore, believed that inside the zone of proximal development, learning can precede development, which means that a child is able to learn skills that go beyond their natural maturity. He also established an explicit connection between speech and mental concepts, arguing that inner speech develops from external speech via a gradual process of internalization. This means that thought itself develops as a result of conversation. Therefore, younger children who don't finish this process can only think out loud. Once the process is complete, inner speech and spoken language become independent. Lev Vygotsky died of tuberculosis in 1934 at the age of 37. Despite his young age, he became one of the most influential psychologists of the 20th century. He left the following advice for educators. By giving students practice in talking with others, we give them frames for thinking on their own. What do you think? Can a child learn anything regardless of any developmental prerequisites? And do we learn only through social and cultural contexts? And if so, do you think it is appropriate for a more knowledgeable other to determine what a child should learn next? Share your thoughts in the comments below. Muy bien, en este momento me gustaría que reflexionemos algunas cosas. Aquí tenemos un buen primer aporte de Ashley. Dice, yo veo en Vygotsky una visión muy adultocéntrica del aprendizaje en relación con que enfatiza mucho que alguien que sabe más debe guiar al que no sabe. Y esto me llama la atención porque él sí considera que hay educación más allá de la parte formal. Habla de la familia y la sociedad en sí, pero siempre desde parte de los que más saben. Incluso se ve con la propuesta de las zonas de desarrollo, todas van relacionadas en que alguien me enseñe y me instruya. Deja de lado que el niño pueda aprender por sí mismo. Era un comentario que tenía para más adelante, pero excelente el momento y excelente el comentario. Algunas otras reacciones adicionales, tanto de la lectura, de la explicación y del video. Tienen el chat y tienen también la posibilidad de activar su audio. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque si tratamos de hacer alguna comparación, que a veces pueden ser un poco odiosas, pero comparándolo con Piaget, Vygotsky habla de que el niño o la niña no está como predeterminado, digamos, a ciertas cosas, sino que el mismo contexto y el ambiente es el que puede influir, digamos. Entonces, de hecho, al final del video hablaban como que el niño, a pesar de que esté como en sus primeros pasos, ya puede ir incluso aprendiendo cosas que tal vez para Piaget estaban, digamos, predestinadas para mucho después, digamos. Entonces me llama mucho la atención eso, porque también si nos posicionamos como profesores, viéndolo, por ejemplo, como desde un grado de séptimo, podríamos entender que tal vez no podemos quedarnos solo con que, bueno, es que el chico está en séptimo, esto podemos dejarlo para después, sino que también tomar este tipo de aportes y darnos cuenta que pueden ir más allá, digamos. Excelente, Lisandro. Y claro, esto lo que nos hace es tener algunas posiciones que lo que hacen más que criticar a Piaget o criticar a Vygotsky, lo que dicen es, bueno, ¿por qué no tomamos elementos de ambos? Uno, en ir viendo que sí, que hay una predisposición al aprendizaje desde el nacimiento y de ir modificando las cosas con algunos componentes individuales y sobre todo respetando esas etapas que no necesariamente, y yo creo que ahí es donde podríamos
tomar ciertas diferencias y que Lisandro las enfoca muy bien, en la parte que no necesariamente es por la edad. Quizás ahí no deberíamos tomarlo como tan fríamente o tan ciegamente decir de este año a este año, sino que lo que podríamos decir es, bueno, y también podrían aprenderlo debido a que por las interacciones y por las relaciones sociales y gracias al lenguaje es posible aprender cosas. Y ya creo que también cuando se habla de algunos aportes de Vygotsky en la actualidad, incluso ya ese que más sabe no necesariamente es el maestro o el profesor o el adulto, sino que, por ejemplo, un sistema informatizado. Entonces, cuando yo dispongo de una plataforma virtual, cuando yo dispongo de recursos tecnológicos que me permitan ir aumentando de lo que ya sé, de mis conocimientos previos, pero me vayan guiando hacia lo que yo quiero alcanzar, podríamos también emplear ese concepto de zona de desarrollo próximo, pero ya no dependiendo de otra persona, sino de la tecnología, o incluso hay otros planteamientos que dicen de mis pares. O sea, yo también como profesional, no pensemos solo en la niñez, pensemos en cómo nosotros mismos también podemos aprender de nuestros colegas gracias a la interacción. Tenemos aquí otros aportes, dice Nadia, yo creo que de Vygotsky me gusta la idea de involucrar la parte social del aprendizaje, pues al fin y al cabo vivimos en una sociedad donde interactuamos y no pasamos solos, que de la teoría de Piaget es desde un punto de vista muy individual del niño. Totalmente de acuerdo, aquí hay un componente de interacción social que es importante porque no lo digamos, no lo condiciona, pero sí, como diría Vygotsky, es un mediador de las experiencias de aprendizaje. Luego dice Daniela, me parece muy importante la parte del video, donde dicen que Vygotsky aconseja darle oportunidades de practicar la comunicación a los estudiantes. Excelente. Pues este es un aspecto que suele dejarse de lado sin considerar la importancia de que el ser humano sepa desenvolverse en su entorno. No podemos pretender que la persona ya sepa comunicarse si no le damos ese chance. Y ese chance no solo está en términos de la familia, sino que también es parte de nuestra responsabilidad como docentes. Si no damos el chance de que la persona se comunique, de que exprese sus ideas, ¿cómo pretendemos que se desarrolle? Ashley dice, me parece importante cómo futuros modelos toman lo bueno, los aportes de Vygotsky y Piaget para construir una visión de la educación más integral, tanto la parte individual de la persona como la influencia de la sociedad del contexto. Muy bien. Ashley, concuerdo con usted. Creo que cuando hemos hablado, y todavía lo que nos falta por ver, porque vean cómo ya nos estamos todavía, por decirlo así, como acercando, pero estamos en los 80s, estamos hace 40 años todavía, viendo cómo por un lado decían es que la parte biológica, la parte genética, iban por estadios o por etapas, y por otro lado, Vygotsky decía, pues no es solo eso, ¿dónde está la parte cultural? ¿Dónde está la parte social? ¿Dónde está la parte histórica? Entonces, creo que ahora hemos entendido en la conformación de modelos educativos que no podemos ni negar unos aportes, ni basarnos solamente en ellos, sino ir tomando lo mejor de cada uno de esos enfoques. Dice María Fernanda, a mí me gusta mucho la importancia que se le da a lo que podemos aprender de los demás. Me parece que esta forma de cognición compartida es el elemento fundamental. Concuerdo con María Fernanda. Dice, considero que las personas aprendemos del saber de otros y esto la verdad me parece fundamental. Totalmente de acuerdo. Además, dice María Fernanda, me gusta mucho la relevancia que se da al lenguaje y a los diferentes símbolos como la pintura, el arte y otros elementos que definitivamente influyen en nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento. Creo que eso es uno de los puntos muy acertados y muy relevantes de este enfoque sociocultural. ¿Qué entendemos por cultura? También es algo que se le ha objetado a Piaget, perdón, a Vygotsky en sus planteamientos, ¿verdad? ¿Qué entiende por cultura? Porque pareciera ser que inscribe mucho el componente cultural siempre dentro de la educación formal. Pero también vemos que hay incorporación de la familia y que cada vez ha habido más propuestas basadas en los planteamientos de Vygotsky, donde dicen incorporemos esos elementos, pero no descuidemos la interacción, la relación, la cognición compartida. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, dice Ivonne, tengo una pregunta. Vygotsky considera el lenguaje como el instrumento principal de la conciencia humana.
cuál era su posición sobre las personas que no tienen capacidad de comunicarse o de comunicarse con dificultad, por ejemplo, un tartamudo. Recordemos, Ivonne, que en estos planteamientos, digamos, en el momento en el que se desarrollan como tales, no existía la amplitud que tenemos o que promulgamos ahora con respecto a la atención de la diversidad o de las necesidades educativas especiales. Entonces, los planteamientos usualmente se daban en términos más macro, en términos de que pudieran servir para explicar el hecho educativo y no para atender las particularidades. Entonces, en lo que yo conozco de la obra de Vygotsky y en mucho de lo que sus propios discípulos o principales seguidores del enfoque sociocultural promovieron inicialmente después de la segunda, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, no se da ese marcado aspecto de qué pasaría con las dificultades de la comunicación. Eso habría que verlo en planteamientos posteriores y en otros enfoques. Con gusto, Ivonne. ¿Algún planteamiento adicional? Ya sea por Profe, chat o por audio. Presley. a mí me parece, o sea, como analizándolo ya más anacrónicamente, siento que una se responde a la otra. Lo que le falta a Piaget lo tiene Vygotsky y así. Por ejemplo, porque si estamos hablando de Piaget y los estadios, muchas veces estos estadios se cumplen no precisamente porque sea lo natural, de que yo nací y a los 2 años pueda pasar de estadio a estadio, sino por la socialización que tengo y bueno, ahora con la educación formal, que las y los niños se socializan y trabajan en comunidad, y lo que hablamos la clase pasada, que muchos de ellos ahora son kinder Montessori, y entonces más grandes, tienen más espacio para socializar, y puede ser una mezcla de ambos, una mezcla de los estadios que sí, pero que termina siendo un conjunto en socialización, y yo creo que de ahí viene lo de los niveles de las escuelas, ¿verdad? Claro. Porque son por edad, básicamente. De acuerdo, Freddy. A mí me parece, como les decía hace un ratito, que más que estar criticando lo que no nos aportan, más bien esa complementariedad que es la que usted indica, creo que es una forma más asertiva de ver las cosas. Aquí en el foro dice Manuel, leyendo las ideas de las diferentes propuestas, creo que no hay que inclinarse a una sola idea. Justo lo que acabo de decir, excelente, Manuel. Esto lo comentaba yo en el foro. Y es que lo ideal, en mi opinión, es agarrar lo que nos sirve de todas ellas. Y no se trata de hacer una mezcolanza, sino de complementarlas. Creo que el término aquí, y concuerdo mucho, Manuel, con usted, es la complementariedad. Por eso les decía, no es estar criticando cómo una se opone a la otra o qué le faltó a la una, porque incluso se producen en momentos históricos y en realidades diferentes. No se olviden, Vygotsky hace sus planteamientos luego de la Primera Guerra Mundial. Él es ruso. Por otro lado, Piaget es suizo. Entonces, tenemos contextos diferentes, momentos diferentes, procedencias diferentes, ideologías diferentes, que es lo que hace que uno enfatice, y también por las mismas formaciones iniciales de ambos, es lo que hace que unos enfaticen en unos componentes y otros en otros. Dice, sino de complementarlas con un sentido lógico y que realmente permitan el mejoramiento de la educación en nuestro contexto. Totalmente de acuerdo, excelente aporte, Manuel. ¿Alguien más que quiera señalar alguna característica, algún aporte adicional con respecto a esta propuesta sociocultural? Bueno, si no hay más, entonces me gustaría un par de ideas de qué aporta la clase de hoy con respecto a lo que hemos estado viendo y cómo nos permite esto. Les lanzo dos preguntas. Una, ¿cómo nos permite entender la teoría de la educación, que es a fin de cuentas este curso? ¿Qué elementos nos da adicionales a lo que ya teníamos? Número uno. Y número dos, si estamos hablando de la relación y de la interacción, ¿cómo podemos entender esos planteamientos de Vygotsky en el sentido de que el lenguaje
y la comunicación son esenciales porque nos permiten regularnos a nosotros mismos, lo que llama autorregulación, pero que también modelan y moderan la interacción entre las personas, como lo entendemos en esta época de pandemia, donde esta relación ahora se da en un contexto cultural asociado a la virtualidad, donde ya no tenemos la presencia física, sino que estamos en entornos virtuales de aprendizaje. Un par de ideas al respecto. Dice Nadia, yo creo que aporta mucho esto último de la complementariedad que se debería buscar entre los planteamientos, pues al fin y al cabo ninguno es perfecto. Muy bien. ¿Otra idea? ¿Algún aporte adicional? Creo que estos enunciados de Vygotsky, bueno, que él nunca jamás hubiese dado una idea de a dónde podría llegar, y con el internet ya no se trata de una socialización solo de la casa, que en muchos casos se ha limitado a la casa, pero y ahora se trata de algo global, en donde mi generación, la generación Z, no es la generación Z de Costa Rica, sino es una generación Z que tiene muchas características en común, aunque no hablan el mismo idioma. Entonces es una socialización más globalizada en general. Excelente, Fresley. Ya no deberíamos restringirnos al que está a la par mía o al que está en mi núcleo familiar, sino que más bien creo que esta interacción social ahora es global. Excelente, creo que es un excelente aporte. ¿Alguien más? Profe, María Fernanda. yo quisiera comentar que desde el inicio del curso habíamos planteado, ¿verdad? Como una premisa o, bueno, no sé, como algo así que decía, ¿verdad? Que si la teoría de la educación en realidad tenía que ver como con varias teorías de la educación, ¿verdad? Y entonces ahorita pienso que lo que hemos analizado a lo largo de lo que llevamos del curso nos permite como ver que justamente lo que hoy estudiamos como una teoría de la educación o lo que se intenta hacer, en realidad es una recopilación de, pues de muchos avances, ¿verdad? De diferentes campos, de diferentes propuestas que se han hecho y cómo esto, ¿verdad? Que ya también lo hemos señalado hoy, se toma como un poco de cada cosa, ¿verdad? Como lo mejor que podemos obtener o lo mejor que se puede ver y cómo esto nos aporta en este momento, ¿verdad? O bueno, al menos eso se pretende, como que lo mejor sea lo que se pueda aplicar. Entonces, pues me parece como que eso es lo que nos aporta al conocimiento general del curso. Y respecto a la importancia de la comunicación y del lenguaje en este momento, pues creo que los entornos virtuales y estos espacios, por ejemplo, nosotros en este momento, a pesar de que la comunicación es diferente, siempre se hace necesaria esa comunicación. Entonces, cambia el concepto de comunicación, pero creo que igual se mantiene como un pilar fundamental, no solo a nivel social, sino en la educación. Exactamente, perfecto, María Fernanda, concuerdo con usted. Yo creo que sí, efectivamente, desde el inicio del curso planteamos uno de nuestros primeros supuestos era ese. No tenemos una sola manera de concebir el fenómeno educativo y creo que cualquier cambio y cualquier evolución en el conocimiento humano ha sido un proceso de avances y de retrocesos. Y no es que esté diciendo que Vygotsky necesariamente sea un retroceso, sino que lo que quiero decir es que es una condición diferente en un momento histórico que después uno dice, pero ¿por qué hubo planteamientos posteriores que negaron lo que ya se había avanzado? Bueno, por eso les digo, casualmente el conocimiento humano se logra o se va consolidando conforme avances y retrocesos, se replantean teorías, hay puntos de vista que se cuestionan, pero luego se retoman porque hay esa parte que llamamos ahora complementariedad, que es uno de los excelentes recursos que podemos tener para comprender lo que hacemos en educación. Efectivamente, no se trata de ver así como quién es mejor o quién es peor. No, se trata de rescatar lo que es mejor para comprender la educación y para poder adaptarla a nuestras nuevas realidades. Y una de estas nuevas realidades es los entornos virtuales de aprendizaje. Y vean cómo, bien lo decían Fresley y María Fernanda, cómo igual nos seguimos comunicando, igual tenemos formas diferentes de interacción y que tratamos de dinamizar y no perder con ese tipo de espacios. Pero siempre, bueno, cuando hablamos de lenguaje, también es el lenguaje escrito. ¿Cómo podemos entendernos? ¿Cómo podemos intercambiar opiniones?
es que el foro no está puesto ahí nada más como para que cada persona ponga algo. No, es para que se pueda dar esa vinculación y aprender entre pares. Es como yo tengo una opinión y esa opinión la puedo ir entendiendo y cambiando o perfilando porque otras personas también están opinando de lo que yo hago. Por ahí va la idea del foro y por eso la ubicación de la actividad y el sentido que puede cobrar en este momento. ¿Algún aporte final? Bueno, yo espero que igual la clase de hoy les haya sido de utilidad. Concluiríamos ya esta quinta semana del curso. A no decaer, a mantenerse siempre en ánimo y siempre, como les ponía en el mensaje, con la excelencia con la que están entregando los trabajos. Fresley. Profe, yo tengo una pregunta con la infografía. Es que no me queda muy claro de qué parte del capítulo hacerla. Digamos, por ejemplo, Piaget lo puedo hacer de los